Dios les bendiga. El tema, ¿verdad? El quinto sello y las almas bajo el altar. Amén. El quinto sello y las almas bajo el altar. Al llegar a este sello se cambia, pues, es importante esto, notar que al llegar a este sello se cambia de escenario. Amén. Se cambia de escenario. Los demás, los cuatro sellos, los cuatro caballos y sus respectivos jinetes nos hablan, el escenario se estaba en la tierra y la acción en la tierra, y se les dio, amén, autoridad de salir. Amén. Comenzamos desde el caballo blanco, dijimos el anticristo, y luego el rojo que traía la guerra, el hambre y todo eso, y la muerte, el amarillo, el último que vimos en la tierra. Ahora aquí en este sello se cambia de escenario, es ir al cielo. El escenario es el cielo. Ahora aquí está obrando en estos tres últimos sellos, es Dios obrando, amén, es Dios obrando sin la intervención del hombre en la tierra, o sin usar al hombre como instrumento, amén, para llevar a cabo sus juicios, como en los otros cuatro sellos. Ahora aquí es Dios obrando, amén, desde el cielo sin usar al hombre, donde pasan ciertos eventos más severos, ciertos juicios más catastróficos y universales y más terribles. Entonces es bien importante esto, es bien importante considerar este dato, que no todos los eventos en el libro de Apocalipsis están escritos en orden cronológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente está hablando de cosas en el cielo y luego está hablando de cosas en la tierra. Entonces, por eso no están en el orden cronológico. Iremos explicando una tras otra, ¿verdad? Tratando de acomodar a qué tiempo y corresponde esto. Y este sello, ¿verdad? Dijimos, nos trae muchas interrogaciones, trae en sí muchas interrogaciones, como puede ser, bueno, ¿qué almas y bajo qué altar? ¿Bajo qué altar? Y ¿qué representan? ¿De dónde salieron estas almas? ¿De dónde salieron estos mártires? Aquí nos dice, ¿verdad?, que murieron. Ellos están pidiendo justicia, ellos están pidiendo venganza. Amén. La pregunta, y aquí surge otra pregunta: ¿es correcto que un cristiano pida venganza? Y bueno, vamos a ver, por eso es importante saber antes de contestar sí, es importante considerar a qué dispensación, de qué tiempo son estos mártires. Ahora, porque hay mártires, Dios cuenta desde la sangre de Abel. En el libro de Lucas, el Señor Jesucristo menciona que Dios juzgará, dice, Dios juzgará la sangre, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, toda caerá sobre esta generación. El Señor Jesús dio esa maldición y utilizó a esa generación desde la sangre de Abel
dice hasta la sangre de Zacarías. Apocalipsis 18 dice que la gran ramera será juzgada y se le pedirá cuentas por la sangre derramada de todos los mártires. A ver, en todos los tiempos ha habido derramamiento de sangre. El faraón derramó mucha sangre, amén, matando muchos niños en Egipto. Amén. Herodes mató muchos niños en el tiempo del Señor Jesús. Roma mató muchos cristianos en los primeros 3 siglos. Amén. Entonces, la historia, toda la historia, amén, del pueblo de Dios está marcada por la sangre de mártires que dieron su vida. Amén. Por causa del nombre de nuestro Dios. Entonces, pero aquí vemos a estas almas bajo el altar. ¿De qué tiempo está hablando? No es de los justos del Antiguo Testamento. Amén. No es de los niños del tiempo de Herodes. No es ni siquiera del tiempo de Roma, cuando mató a los cristianos, perseguía a los cristianos. Y tampoco puede ser, amén, porque vemos ahí la actitud de los mártires de la iglesia. Amén. Que no les tomes en cuenta su pecado. El Señor Jesucristo le dijo a Juan y a Jacobo, cuando ellos dijeron que si quería que oraran para que cayera fuego del cielo y consumiera a aquellos samaritanos, Él les reprende y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Entonces eso nos enseña que los cristianos del tiempo de la iglesia no debemos de estar pidiendo, orando por venganza, que Dios mate a nuestros enemigos, ¿verdad? Debemos de orar para que se conviertan. Entonces, por eso aquí hay esa pregunta, ¿verdad? No podemos decir que son los mártires de todos los tiempos, ni siquiera los mártires de la iglesia. Recordemos que aquí estamos en Apocalipsis, aquí estamos viendo el tiempo de la gran tribulación. ¿Ok? Tenemos que ubicarnos en dispensación, en la dispensación que estamos viendo. Entonces eso nos da una idea, amén, qué mártires son. Ahorita vamos a ver, pero antes de eso tenemos que contestar la pregunta: ¿bajo qué altar estaban estos mártires? Y luego ahí surge otra pregunta: ¿qué significa estar bajo el altar? Hay muchas preguntas en este escenario que nos presenta, en este sello, estas almas. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿ok? Las almas. Vi bajo el altar. ¿Qué altar? Tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. En el tabernáculo y en el templo que después hizo Salomón, había 2 altares. Un altar era el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, que estaba a la puerta del tabernáculo, y había otro altar llamado el altar del incienso. Y usted me va a decir: ¿pero qué tiene que ver eso, el tabernáculo, con este altar que está en el cielo? Si no entendemos esto, si no entendemos la figura material, si no podemos ver esto, no vamos a entender la figura celestial. Les diré como le dijo el Señor Jesucristo a Timoteo: si te he hablado de cosas materiales y no les entiendes, cuánto más si te hablo de cosas celestiales.
Entonces tenemos que entender esto. Había dos altares. A ver, tenemos que entender que había dos altares. El altar de bronce, donde que estaba la puerta del tabernáculo, donde llegaba el oferente, su sacrificio a Jehová, y el altar de los sacrificios. Éxodo 40, 5 y 6. Vamos a ver ese pasaje ahorita. Téngame paciencia. Es necesario entender esto para poder entender, ¿verdad?, lo espiritual. Éxodo 40, 5 y 6. Y pondrás, aquí le está diciendo ya el orden en que están colocados, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Aquí está hablando específicamente de los dos diferentes altares: el altar de bronce para el holocausto y el altar del incienso para la adoración a Dios, o también llamado el altar de la comunión. Ahora, ¿por qué les digo es importante entender esto? Porque dice Hebreos que esto era figura del templo celestial, de lo que está en el cielo. Hebreos 9, versículo 1 al 4, dice: ahora bien, aún en el primer pacto tenían ordenanzas y culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el cual tenía una cornisa. Vamos a pasarnos hasta el versículo 23 y 24, donde lo especifica claramente. Le recomiendo que lea todo el pasaje. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, escuche eso, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Está hablando de los utensilios del tabernáculo aquí en la tierra que hizo Moisés. Dice que eran figuras de las cosas celestiales. Amén. De las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo fue al santuario celestial. Por eso es que aquí Apocalipsis, y no es el único versículo, en el 8, 3 y 5 también, y otros versículos, nos habla de este altar que está en el cielo, de este altar de oro, de este altar de comunión. Amén. Donde se ofrecía la ofrenda, amén, de acción de gracias. Quiero que vayan una vez más conmigo a Éxodo. Éxodo del 1 al 10 está hablando de este altar. ¿Para qué servía? Pero nomás vamos a leer para ahorrarnos tiempo.
del versículo 6 en adelante. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Dios le está diciendo a Moisés: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Está hablando del altar. Cuando fuese Aarón a encender también las lámparas del candelabro, sobre el altar del incienso quemará incienso. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. El incienso habla de la ofrenda de adoración a nuestro Dios, que debería de ser una ofrenda continua. Eso nos habla que nuestra vida debe de ser una vida de adoración y comunión continua con nuestro Dios. Y entonces, ¿bajo qué altar estaban estas almas? Volvemos a Apocalipsis 6, 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Note, bajo el altar. Ahora mire, vaya conmigo a Apocalipsis 8, que viene siendo donde está el séptimo sello. Donde está el séptimo sello. Apocalipsis 8, 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Escuche, ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Ahí está, sobre el altar de oro estaba delante del trono, y de la mano del ángel subía a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego. Escuche, del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Este ángel va ante este altar de oro, toma fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Vienen siendo brasas, amén, las brasas del juicio de Dios, y vienen sobre esta tierra y causan todo este desastre. Amén. Hubo truenos, voces y un tremendo terremoto. Y de paso, déjeme le digo, esa es también la respuesta, la última respuesta de Dios a la oración de estas almas que estaban clamando al altar. Eso quiere decir que este ángel va con su incensario y toma las oraciones, y toma el fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Es el juicio de Dios sobre los impíos. Entonces, este altar que está aquí en el cielo representa el altar, ¿saben?, de oro, el altar del incienso.
Cuando alguien muere, cuando alguien muere en este mundo, aunque sea por la causa de Cristo, un misionero, un cristiano muere por la causa de Cristo, nosotros lo vemos como un gran sacrificio, como una tragedia, pero Dios lo ve, Dios lo recibe como una ofrenda. Dios lo recibe como una ofrenda a su santo nombre. Entonces, eso nos explica también el por qué las almas de estos cristianos estaban bajo el altar. Porque Dios las puso ahí como una ofrenda de olor a su santo nombre. Pero sobre todo nos habla que ellos eran esa ofrenda aceptable. Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, ofrecía el incienso, amén, sangre sobre los cuernos, lo demás lo derramaba junto al altar, eso significaba que la ofrenda había sido aceptada por Dios. Las almas bajo el altar nos habla que habían sido aceptadas por Dios, que habían sido redimidas, amén, que habían sido redimidas por nuestro Señor Jesucristo, y que ahora estaban en un lugar de descanso y de paz y seguridad, pero sobre todo de aceptación, y que eran esa ofrenda de olor grato a Jehová. Por eso las almas, de eso nos habla, las almas bajo el altar. ¿Ok? Espero que esto haya quedado claro. Vamos a seguir adelante. Entonces, ¿pero de qué tiempo eran estos mártires? ¿De qué tiempo eran estos mártires? Vamos a ver. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 13 al 17 nos lo explica. Acá Juan las ve bajo el altar, pero acá están en otro lugar. Vamos a verlo. Dice 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido, escuche esto, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está claramente indicando de dónde salieron. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Eso quiere decir que para aquí ya los juicios se intensificaron mucho más. Ya habla de un tiempo más adelante. Habla de un tiempo más adelante. Y
habla ya no están bajo el altar. Amén. Ya no están bajo el altar. Versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Note, ya no están bajo el altar, ahora están junto al trono, junto con los 24 seres vivientes y la multitud de ángeles que alaban, exaltan, glorifican a nuestro Dios. Ya están. Ahora ya no están preocupados porque se les haga justicia, se vengue su sangre. Ellos están alabando, adorando a su Dios. Dice, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Escuche, aquí no solamente, esto nos enseña que no solamente en el tiempo de la gran tribulación van a morir personas porque van a ser martirizados por el anticristo. También, aunque confíen en Dios, muchos van a morir a causa de las plagas y los juicios que vengan, por el hambre, por las pestes, por el sol. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero, versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no sufrirán, sino que su vida será una vida de alabanza y adoración a Dios. Se deleitarán y serán satisfechos, amén, de la gloria de su Señor. Eso es lo más grande, lo más hermoso, yo creo, para todos los hijos de Dios. No va a ser poder caminar por las calles de oro, aunque sea una experiencia preciosa. No va a ser contemplar el mar de cristal, poderse trasladar de un lado a otro sin ningún problema, sino contemplar y adorar a nuestro bendito Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Esa es la bendición más grande. Entonces, estos mártires corresponden a los mártires del tiempo de la gran tribulación, pero quizás aquí en el 6:9 nos está hablando principalmente de aquellos que fueron sacrificados, que fueron muertos. Amén. Les decía, amén, no pueden ser del tiempo de la iglesia, porque los cristianos sería una actitud irreverente para los cristianos de hoy pedir venganza, pedir juicio. Amén. Versículo, veamos el ejemplo de Esteban. El Señor Jesucristo, amén, cuando fue martirizado, llevaba la cruz. ¿Qué dijo? La primera palabra fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, este hombre lleno del Espíritu Santo, él también se armó del mismo carácter y pronunció
las palabras similares. 59, Hechos 7, 59 al 60, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Note, él no murió con un espíritu de venganza. Él no murió con un espíritu de venganza hacia sus enemigos. Al contrario, él murió que Dios no les tomara en cuenta su pecado. Y debido a esa oración es que Saulo de Tarso también fue alcanzado por la misericordia de Dios. Dios lo alcanzó, Dios lo perdonó, porque él estaba ahí y él tomó las ropas de Esteban, él participó, él dio su voto para que fuera martirizado. Amén. Y yo creo que eso a Saulo, él lo relata, nunca se le olvidó. Yo creo nunca se le olvidó la oración de Esteban. Y de hecho, ¿verdad?, hay muchos testimonios de los mártires de la iglesia que murieron en los primeros 3 siglos. Amén. Que ellos morían alabando a Dios, glorificando a Dios. No maldiciendo. Por eso se sorprendían sus enemigos, porque en vez de maldecir y renegar, ellos estaban alabando a Dios. Morían. Ellos decían: es un privilegio para mí morir por su nombre, por su causa. Pero en el tiempo de la tribulación, como que el espíritu cambia. Tenemos un ejemplo más que quisiera mencionar, y ese es el ejemplo de los 2 testigos. Amén. El ejemplo de los 2 testigos. Vamos a ver esto. Creo que es Apocalipsis capítulo 11, que nos habla de esto. Mire, estos 2 tremendos hombres que vendrán y predicarán. Apocalipsis 11, versículo 3 en adelante. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, 3 años y medio, la última parte de la gran tribulación y lo más cruel. Estos testigos, los 2 olivos, también se los nombra, y los 2 candelabros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Si alguno, escuche esto, si alguno quiere dañarlos, saldrá fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera como intentaban matarlos a ellos. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿De qué nos está hablando aquí? Que estos 2 grandes hombres de Dios que van a venir y van a predicar, amén, tienen todo el poder, amén, para vengarse. Ellos, cuando alguien intente hacerles daño, ellos tendrán el poder de hacerles a sus enemigos lo que intentaban hacerle. Entonces, qué tremendo.
Yo creo que a muchos les gustaría tener ese poder, pero Dios sabe a quién se lo da y cuándo se lo da. Amén. Él se los da a estos sus siervos por cierto tiempo. Amén. Porque si usted lee el resto del pasaje después, la bestia, el anticristo, los matará y se alegrarán y hasta harán fiesta por ellos. Pero después, amén, dice que estarán 3 días ahí en la plaza, no permitirá que nadie los recoja, para reporteros para reportar eso. Cuántas cosas tremendas. Vamos a irnos rápido a ver si alcanzamos a cubrir esto. Las razones, versículo 9, 6-9, vamos una vez más al 6-9. Amén. Las razones por qué murieron. Vi bajo el altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por causa, las razones, aquí está claramente, por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Esto nos habla que estos posiblemente sean judíos, amén, que no tendrán, amén, la palabra de Dios empolvada, escondida ahí, a pesar de que el anticristo esté persiguiendo. Estos cristianos de este tiempo van a predicar la palabra de Dios con todo el poder, con toda la autoridad. Van a decir, estos son los juicios de Dios que Él dijo que vendrían sobre la tierra. Y van a desenmascarar el gobierno del anticristo, van a mostrar la falsedad de él y van a predicar, y muchos se van a convertir al cristianismo. Amén. Por eso dice, por causa de la palabra y del testimonio. Amén. Quiere decir que van a tener un testimonio digno. Amén. Van a tener un testimonio digno, no van a ser cristianos secretos, amén. No van a ser cristianos de la secreta. Mateo 10, vaya conmigo a Mateo 10, mire lo que dijo el Señor Jesucristo, 21 al 23. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Note el valor de estos cristianos. No les va a importar que sus propios padres o sus propios hijos estén en contra de ellos y que hasta los denuncien con el anticristo y los hagan morir. Ellos van a dar testimonio de la palabra de Dios. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahí está. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. No te está hablando de este tiempo, del tiempo de la gran tribulación. No está hablando del creyente de este tiempo. Si tú perseveras o si no perseveras, vas a perder la salvación. No está hablando de eso, que se pierde la salvación. Está hablando precisamente, esta es una profecía del Señor Jesucristo para este tiempo, para esta gente, para los judíos. Acuérdese, Mateo fue escrito para los judíos. Dice, versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de ¿qué? De Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Está diciendo, si ves que te van a descubrir aquí, vete a otra ciudad, muévete. Van a estar, los cristianos en ese tiempo van a estar moviéndose constantemente de una ciudad a otra, huyéndose, escondiendo, pero al mismo tiempo predicando el evangelio. Tengan, amén, la oportunidad, pero muchos de ellos van a morir, amén,
por predicar el Evangelio. Y qué vergüenza para nosotros, que hoy en día nadie nos persigue, nadie nos está matando y no estamos predicando el Evangelio como debemos de predicarlo. Muchos tienen miedo, ay, no, es que se van a reír de mí. Es cierto. Qué vergüenza que no lo hagamos. Con eso estamos negando el nombre de Cristo. Les reto, no seamos cobardes. Amén. Ay, es que no voy a la iglesia porque no quiero tener problemas con mi familia. Amén. Hombres y mujeres sin carácter, que no se deciden, no tienen una entrega plena, no hay una convicción plena sobre su fe en Jesucristo, no hay un amor, una entrega plena por Él. En verdad que da lástima eso. Versículo 27 y 28 aquí mismo, mira lo que dice el Señor Jesús: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Ellos se van a agarrar, los judíos creyentes de ese tiempo se van a agarrar de esta promesa, van a valorar, amén, su alma, su vida ante la eternidad, no ante las circunstancias. Nosotros lo evaluamos muchas veces por las circunstancias inmediatas y no ante la misma eternidad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que Dios nos ayude a serle fieles. Mateo 24:9 también lo dice. Necesitamos cristianos como Pablo, que digan, como dijo allá en Hechos 21:13, dispuesto estoy no solamente a ser atado, sino a morir, amén, por el nombre del Señor. La petición de estas almas, ¿cuál era la petición? 6:10, ellos estaban orando por justicia. ¿Hasta cuándo, Señor Santo, no juzgarás y vengarás? Dice, la sangre, amén, y clamaban a gran voz diciendo, note, y clamaban a gran voz, fuertemente, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ellos se acordaban, amén, cómo habían sido muertos y sabían que sus enemigos todavía estaban vivos en la tierra. Estaban vivos en la tierra. Hay muchas cosas que podemos decir de esto. Número uno, las almas en el cielo tienen conciencia. No existe tal cosa como el sueño del alma, que te mueres, te quedas ahí, el alma se queda ahí dormida. No, el alma va inmediatamente al Señor y está consciente, en el cielo o en el infierno. Acuérdese también del alma del hombre rico que nos habló el Señor Jesucristo allá en Lucas 16. Estaba consciente, se acordaba que tenía 5 hermanos. Estas almas aquí están en el cielo y se acordaban de sus verdugos y pedían justicia. Entonces, en el cielo hay conciencia. ¿Ok? En el cielo hay conciencia. No hay tal cosa como el sueño del alma. El cuerpo sí va cuando habla de que duerme, se está refiriendo al cuerpo, más el alma y el espíritu no duermen. Están bien conscientes. Están bien conscientes. ¿Ok?
Ok, la respuesta de Dios, versículo 11, queremos terminar esto. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos así como ellos. Ok, la respuesta hay que subirnos a la moto. La respuesta de Dios está en dos partes. Primero, Dios les dice que descansen. Amén. Dios les dice que descansen, aguarden, cálmense. Y se les dieron vestiduras blancas. Que hay otra cosa interesante. Hay otra pregunta: ¿cómo están las almas en el cielo? ¿Están ahí? ¿Son inanimadas? ¿Recibirán un cuerpo hasta que vengan, hasta el día de la resurrección? ¿O tienen un cuerpo en el cielo? Yo creo que el hecho, muchos teólogos no se ponen de acuerdo con eso, pero el hecho de que ellos reciben vestiduras, un alma y un espíritu no necesita vestido. Pero si ellos reciben vestidos es porque reciben un cuerpo. Entonces, cuando estas almas que estaban bajo el altar se les da vestiduras, es porque se les dio también un cuerpo para usar. Entonces eso nos enseña que seguramente en el cielo, mientras están el alma y el espíritu en el cielo, tienen un cuerpo. Cuando vienen en el día de la resurrección, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, que los muertos en Cristo resucitarán primero los cuerpos. Ese cuerpo, amén, se levantará incorruptible, glorificado, y se unirá a su alma. Entonces se va a unir a ese cuerpo. ¿Ok? Pueden estar en desacuerdo, no pretendo tener todas las respuestas, pero de acuerdo a lo que nos enseña este principio, podemos entender eso. No andan por ahí flotando como lo pintan en algunas películas. Amén. Seguramente tienen un alma, y en aquel día, en el día del rapto, de la resurrección de los cristianos que pertenecemos a la iglesia, van a recibir una vez más su cuerpo, pero ya glorificado e inmortal. Amén. Pero mientras tanto se les dijo que descansasen. Eso quiere decir descansa, amén, en Dios. Deja la sed de venganza en las manos de Dios, que encargará a su debido tiempo. Él es Dios justo, y a su debido tiempo Él va a hacer justicia. Se les dice que descansasen todavía un poco de tiempo. Eso nos habla que al llegar a Cristo, a estar bajo el altar, hay descanso, hay vestiduras nuevas, santas, puras, y hay paz. Y Dios tiene un tiempo para juzgar cada cosa. Amén. A cada individuo en su tiempo. Apocalipsis 14:8 también nos habla de este mismo principio. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber. 14 Apocalipsis
14:13, perdón. 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán. El Señor promete descanso absoluto y un reposo definitivo, un lugar de seguridad y de paz. ¿Qué podemos aprender de todo esto nosotros? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Entonces, número uno, esto descarta el sueño del alma. Esto nos hace ver que estamos conscientes en el cielo. También que Dios tiene un propósito, que es que explica toda la razón porque Él se tarda a veces para nosotros. Él tiene un propósito y un tiempo en cuando Él juzgará y hará todas las cosas, hará justicia completa a sus santos. Y Dios tiene un programa y tiene su tiempo. Confiemos en el Señor y descansemos en el Señor y vivamos para la gloria de su nombre. Proclamemos su nombre. Estemos dispuestos también a dar nuestra vida por la causa de Cristo. Vale la pena. Vale la pena vivir por Dios y vale la pena morir por Dios si es necesario. En el nombre de Cristo, Dios les bendiga. Gracias, Dios, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén.